Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este espacio de Calle Mayor, en el que ya saben que dedicamos un espacio más en profundidad, con tiempo, con tranquilidad, para hablar de esas personas, de esos proyectos, de esas aventuras que hacen que se hable de Guadalajara más allá de nuestras fronteras y que apuestan por llevar a cabo iniciativas particulares. Dentro de este programa tenía que tener un espacio sí o sí la gran aventura de los Medicid. Seguro que ustedes les han oído hablar de ellos y de sus grandes aventuras. Muchísimos kilómetros que han recorrido haciendo el camino del Cid, pero de una manera muy particular. Así que nos van a contar cómo surge esta idea y todas las aventuras que han pasado, que da para escribir seguro que más de un libro. Nos acompañan dos de los miembros de estos Medicid, José María Alonso y Juanjo Palacios. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, aventuras sin fin de este grupo muy particular de cicloturistas que han hecho algo que hay que poner en valor y que hay que destacar. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo nacen los Medicid? Somos médicos del Centro de Salud Guadalajara Sur, tomamos café de vez en cuando, descansamos de vez en cuando de la vida ajetreada de los médicos y más en tiempos difíciles. Y bueno, somos ciclistas, nos gusta la vida de Castilla, nos gusta la dulzaina, y hablando surge la idea, ¿y por qué no hacemos una vez el camino del Cid tocando la dulzaina y recorriendo los pueblos de todo el consorcio, de todo el camino del Cid? Incluso nosotros, cuando estábamos en el centro, de vez en cuando, en nuestras comidas camperas, en nuestras excursiones, salíamos con la dulzaina, salíamos con las bicis, hacíamos un baile allí de médicos, enfermeras y demás, con lo cual se juntó todo esto y al final la idea cuajó. En el año 2015 empezamos a hablar del tema, al principio parecía una broma, pero luego ya fue cuajando y al final dijimos, bueno, en cuanto nos jubilemos alguno de nosotros, nos lanzamos. Y allí que nos lanzamos en el año 2016. Y un buen día en 2016, Juanjo, decidí subiros a la bici con todo el aparataje que lleváis, que no es poco, que lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos. Ustedes verán que no es nada fácil y empezáis la ruta. Sí, tampoco es tan complicado. Es decir, desde el punto de vista técnico, solamente se necesita una bicicleta normal y corriente, no hace falta que sea una bici de última generación. Es tener afición al deporte, eso sí, porque las rutas eran las salidas de 5, 6 días, 7 días, entonces son aproximadamente de entre 80 y 100 kilómetros diarios, pero que eso, que parece mucho a simple vista, pues no es tanto, porque nosotros salíamos, hacíamos mini rutas todo el día, parábamos en todos los pueblos, como lo iremos contando, porque allí actuábamos a los vecinos, al castillo, algunas veces a los pájaros, y bueno, se hacía pues muy agradable a lo largo de todo el día. O sea que por un lado un poquito de deporte, por otro lado un poquito de música y por otro lado un poquito de literatura y cultura, como ha dicho José Mari, y eran los ingredientes que pusimos en marcha y lo realizamos. A mí me llama poderosamente la atención, seguro que ustedes también, igual aquí en Guadalajara no, pero sí igual en parte de los distintos pueblos del Camino del Cid, sobre todo en los lugares más grandes, la cara que se le queda a la gente, no cuando ve llegar a ciclistas, que son turistas, que estamos todos acostumbrados, pero cuando os ve de repente con el atuendo de ciclista, poneros a tocar la dulzaina, el tamboril y poneros a hacer vuestra pequeña actuación. ¿Qué caras os encontrabais? Teníamos de todo. La experiencia con las grandes ciudades, por ejemplo, no es tan atractiva, no es tan agradecida, porque están acostumbrados a mucha gente, a mucho peregrino, a músicos callejeros, a pedigüeños, a todo. Y cuando llegabas a los pueblos era mucho más agradable. La gente te acogía con cariño, te invitaba a lo mejor a una vuelta de chorizo o a un trago, bailaban y luego de vez en cuando nos encontrábamos también con excursionistas. Por ejemplo, en el Alto de Peregrina, en el monumento a Rodríguez de la Fuente, había una excursión, no sé si era de Cataluña o de dónde, nos pidieron una sardana incluso a la hora de tocar, bailaron. En Rubielos de Mora nos encontramos con una excursión de Zafra, me parece que era, de Badajoz, y allí también hicimos baile con los excursionistas. En cualquier caso, lo más agradecido eran los pueblos pequeños, las plazas, la gente normal y corriente, sobre todo de la Castilla más deshabitada, más pobre, porque luego cuando vas al Levante ya son ciudades más grandes, pero la parte de Castellana, Burgos, Guadalajara, Soria, son pueblos mucho más pequeños y mucho más atractivos. La gente te cogía con mucho cariño
te invitaba, bailaba, o incluso te pedía que les tomaras la tensión o que hicieras alguna... Hay que aprovechar, ¿no? Para tener un médico cerca para que nos haga un chequeo. Alguna consulta, o sea, todo eso lo hemos tenido, pero sí, lo más agradecido para mí eran los pueblos pequeños. De esos pueblos pequeños me imagino que es de donde tenéis anécdotas más sentidas, por decirlo de alguna manera, más emotivas. En 4 años y en 2000 kilómetros hay para muchas hay de todo tipo, ¿no? Sí. Vamos a ir centrándonos por salidas, vamos a hacer un pequeño recorrido también visual para que ustedes le vayan poniendo cara y se animen y se piquen y vayan también a recorrer el Camino del Cid, que es de lo que se trata de esta manera tan particular. La primera salida, me imagino que más allá de los lugares por donde pasa Juanjo, está llena de esa primera emoción del inicio de la aventura. Yo creo que para el conjunto de todos los Medicid fue la salida más agradecida desde todo punto de vista, porque era el estrés del comenzar el camino, por un lado, era nuestro hábitat natural, porque somos de Segovia, de Soria, de Guadalajara, o sea, del entorno donde se desarrolla la primera salida, que se llama del Destierro, y desde luego es casi lo más puro del Camino del Cid, ¿no? Desde ese punto de vista sí que tenemos muchas anécdotas en estos pueblos. A mí la que más importante que se me quedó en la retina pues fue Santo Domingo de Silos, que claro es un hito, ¿no?, dentro del camino, que luego ya haremos referencia a ella, ¿no?, con el párroco allí uniéndose a nosotros y formando el cuarto Medicid en aquel momento, ¿no? Y eso pues fue muy emotivo, desde luego de las más bonitas y de lo más agradable que hemos hecho. José María. La primera salida la hicimos entre Vivar del Cid, no podía ser de otra manera, el lugar del nacimiento del Cid, y Guadalajara, y recorrimos ya esta primera parte por los pueblos de Burgos, Soria y Guadalajara. Yo creo que estábamos emocionados, es así como la experiencia posadolescente de gente de 70 años, pero en cualquier caso era emocionante. Mucha preparación, nos pasa como a los cazadores, el preparar la cacería es una emoción, es un motivo de juntarse y hablar y disfrutar, luego lo haces y luego sigues recordándolo y disfrutando de los recuerdos durante muchos meses. Entonces la primera fue la más curiosa y la más emocionante. La más novedosa porque al principio íbamos cargados con las bicis, íbamos con las 2 alforjas, con los instrumentos, y el bombo tiene un tamaño considerable, con una colchoneta, sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar. Luego al final encontramos muy buenos alojamientos, incluidos albergues que hay por todo el Camino del Cid, que nos facilitaron un poco la aventura. Pero realmente esta primera salida en el año 2016 fue satisfactoria, muy bonita, mucha plaza de pueblo, mucho castillo, mucha atalaya, mucha gente de los pueblos. Tocas en una fuente, en una plaza donde te apetece, tocas en lo alto del castillo de Gormaz y allí no hay más que cuervos, pero tienes toda la llanura castellana a tus pies y piensas que el Cid fue alcaide del castillo a lo mejor, entonces estás muy ambientado. La primera salida, ya te digo, castellana, la dulzaina, los pueblos, es la que más nos satisfizo y bueno, la que recordamos con más cariño. Me imagino que a lo largo de todas las salidas, incluida esta primera, hay momentos del paisaje mientras tocáis esa música tradicional que se quedan grabados para toda la vida. Pues quizá Gormaz. Que son imprescindibles, o sea, son indescriptibles, yo creo. Gormaz es lo más impresionante del Camino de Cid, a mi forma de ver. Primero hay que subir. Hay que subir al castillo. Y no es fácil. Pero las vistas que se tienen desde el castillo y actuando allí con la nube de grajos alrededor y ver toda la explanada castellana a tus pies con el Duero circundándolo es de las cosas, vamos, que no sé cómo no está mucho más explotado esa situación. Entiendo que en cualquier otra circunstancia o cualquier otra provincia esto sería motivo de exaltación turística de primer orden, pero bueno, fueron muchas, no solamente Gormaz. Hablando de Gormaz, estábamos tocando en lo alto del castillo, allí no había nadie, lo que dice Juanjo, los grajos y nada más, y cuando bajamos nos encontramos con
el aparente único habitante de Gormaz, que estaba escuchándonos, dice, estaba escuchándolos emocionado. Dice, hombre, tal, como por aquí, dice, les he escuchado ahí cantar el himno de los comuneros y todas estas cosas, y estoy emocionado. Y bueno, ¿y qué tal la vida por aquí? Nada, esto no tiene futuro. Dice, aquí a Castilla hay que resucitarla. Dice, si hubiera una nueva revolución, yo sería el primer comunero. Y estuvo allí con nosotros hablando un rato, y bueno, pues uno de los sitios curiosos y muy agradecidos. Impresionante, tocar el alto del castillo de Gormaz con el Duero a tus pies y la meseta castellana fue bonito. Hemos tocado muchos más castillos, San Esteban de Gormaz, en Berlanga, en Peñaranda, o sea que en Atienza tuvimos nuestra aventura de castillos también, luego podemos hablar de ella, o sea que bueno, pues, pero sí, la Castilla de los castillos ha sido lo que más nos ha gustado, quizá entre Vivar, Burgos y Guadalajara. ¿Qué aprendisteis de la primera salida para aplicarlo en la segunda? Bueno, perder el miedo a lo que es la forma física y poder recorrer los 2.500, casi 2.500 kilómetros que tiene el camino, porque, lo como comentaba anteriormente, eran etapas, parece que largas, pero no eran así, porque empleábamos todo el día, o sea, que salíamos de madrugada y llegábamos por la tarde al destino. Y ese fue perder ese miedo que teníamos, para decirlo claro, para convencernos claramente de que lo podíamos hacer y finalizar el camino sin ninguna cosa importante desde el punto de vista de la resistencia física. Por otro lado, ya teníamos nuestras claves de por cómo nos iban a recibir, dónde actuar, dónde no actuar, teníamos ya nuestra experiencia acumulada, que sí también nos sirvió para las siguientes salidas y para que fueran más fructíferas. Y quizá el equipaje. La primera salida te cargas mucho más. Dice, ¿dónde vamos? ¿Dónde dormimos? ¿Habrá algún ayuntamiento que nos deje dormir en los soportales? ¿Habrá refugios o albergues? Entonces ya comprobamos que, preparándolo un poco, casas rurales, albergues, pequeños hotelitos y demás, nos acogían sin problema, y que no era necesario tirar la colchoneta al suelo y dormir al raso debajo de una encina o en los soportales de una plaza. Entonces ya el equipaje fue disminuyendo un poquillo. Y en cambio fuimos viendo que necesitamos a lo mejor algún tipo de herramienta distinta, las bridas, alguna cosa, porque una pequeña avería, a lo mejor llevas un destornillador, llevas la bomba, llevas un recambio y te falta la brida, por ejemplo, para sujetar un tornillo. Vas aprendiendo de la experiencia. Y el tema de perderle el miedo al camino también, ya vas con más seguridad y sabes un poco dónde te estás metiendo. ¿Qué fue lo más especial de esa segunda salida? ¿Qué recordáis como lugares más especiales? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. La segunda fue la que hicimos entre Guadalajara, Jadaraque, Sigüenza, Anguita, Luzón, Maranchón, Medinaceli, Arcos de Jalón, seguimos luego hacia Daroca, Calamocha, Monreal, hasta Molina. Eran 500, 600 kilómetros cada salida. Lo que dice, 80, 90, 100 kilómetros en cada etapa de las 5 o 6 que se componían. En la segunda salida, pues fue memorable el desayuno que hicimos en Jadraque al salir. Teníamos unos amigos allí, una enfermera del centro de salud también, y nos obsequió con un desayuno cidiano total. Allí tocamos también y demás. Y luego, pues Medinaceli fue muy agradable, sorprendente. Los sitios históricos, con gran paisaje, con una puerta como la del arco de Medinaceli, tan impresionante, recordando aventuras del Cid o de Almanzor y tal. Allí nos encontramos también con unos catalanes que nos pidieron una sardana. Y luego, pues, no sé, Daroca es impresionante, la subida hacia Gallocanta es muy bonita, el mudéjar de la zona de Aragón, Calatayud, estuvimos en la casa de la Dolores, en la pensión de la Dolores, en la hostal de la Dolores, durmiendo y tocando allí para los turistas. Es que cada sitio y cada etapa y cada salida tiene su encanto y lo recordamos con absoluta ilusión. En la tercera salida, Juanjo. La tercera salida yo creo que es la más complicada desde el punto de vista físico, porque era todo el maestrazo, había que subir puertos de montaña de verdad, porque salimos desde Checa, que acabamos la segunda salida, hicimos Checa, Orea, Albarracín, Cilla, Teruel, Valverde, no recuerdo de qué, luego ya pasamos a Mora de Rubielos, Valdelinares,
Mosqueruela, Villafranca del Cid, La Iglesuela, Casavieja, Morella, y luego volvimos otra vez hasta Onda, o sea, volvimos por Villafranca del Cid, hasta Onda, casi, o sea, vamos, hasta el propio Castellón. Y la verdad es que era la más compleja desde el punto de vista técnico y físico. Técnico y físico, y lo superamos sin ningún problema, con algún esfuerzo, pero se superó bien. Aparte de eso, pues sí, recuerdo que, vamos, es muy bonito, por ejemplo, recordar todos los pueblos de la colección de los pueblos más bonitos de España que se encuentran allí, en esa ruta, desde Albarracín a Teruel, pues vimos 5 o 6 pueblos que eran preciosos, eran unos pueblos vamos, espectaculares. Ahí también tocamos ahí en sus plazas, a los excursionistas que aparecían por allí, y la verdad es que fue muy agradable también, quitando el sobreesfuerzo físico que tuvimos que hacer. Bueno, pero lo superaste. Pero lo superamos. Lo superamos todos, montados en la bici. hay que manejar el cambio con frecuencia y tal, y de vez en cuando parar un poquillo con la excusa de la foto o de tocar algo a mitad del puerto. Y se recupera un poquito, ¿no? Sí. Dice, no, una foto. No, es que estás que no puedes más. Pero bueno. Porque hay que decir que aquí tenemos 2, pero son más. Los Medicid son más. ¿Cuántos sois? Somos 5. 5. De ellos, 4 estamos ligados al mundo de la medicina, aparte de nosotros 2, Juanjo y yo. Octavio Pascual fue uno de los padres de la idea y el más dulzainero de los 4 médicos. Luego está Carlos Rollo, también médico que trabajó con nosotros hace unos años. Y luego ya, para mejorar un poco nuestro repertorio musical y dulzainero, tenemos un amigo, su mujer trabaja también en el SESCAM, que es más dulzainero todavía, casi profesional, y entonces ya hicimos 2 dulzainas, el tamboril, el bombo y la percusión, que también tocaba Carlos Rollo. En algún momento se incorporó Carlos Rollo con un guitarrico para acompañar un poco, que por cierto lo perdió en el tren camino de Sigüenza, al ir a hacer la primera salida, y bueno, pues los 5 hemos sido los músicos y los médicos y los ciclistas de la aventura. No sé si estáis abiertos a nuevas incorporaciones, si en algún momento a lo largo del camino alguien os ha dicho, oye, que yo también me quiero unir a esta aventura. Alguna vez lo han dicho, pero decíamos, bueno, los requisitos son médico, ciclista, castellanista y tocar la dulzaina. Entonces, eso echa para atrás. Ya es más complicado. Ya es más difícil. Y no conseguimos la incorporación de ninguna mujer. No había ninguna médica, ciclista, dulzainera y amante de la Castilla y del Camino del Cid. La aventura está acabada, pero no definitivamente. A lo mejor el año que viene pues nos vamos a hacer el Camino de Santiago, o yo qué sé, o el Canal de Castilla. Decimos que la aventura está acabada porque llegaron al final, recorrieron todo el camino en una 4ª etapa que también tuvo su aquel. Sí, es un poco complicado porque, claro, a medida que pasaba el tiempo también los años se cumplían, y estamos en una época de la vida en la cual pues algún proceso patológico que otro nos afectó, ¿no?, al grupo. Eso hizo que incluso además de la pandemia se retrasase una salida, un año. Pero bueno, con todo y con eso, independientemente de las inclemencias de salud, podemos decir que cuando hay voluntad de hacer una cuestión y se quiere, se puede. Eso lo hemos demostrado y no hay lugar a dudas. Entonces, esta 4ª salida pues se hizo, la acabamos hace relativamente poco, ¿Hace poquito? Menos de un mes. Allí reiniciamos la salida donde dejamos la anterior, en la provincia de Castellón, en Montanejos, y desde Montanejos subimos un puerto de primera categoría de montaña, y luego ya fue camino descendiendo hacia el mar. Llegamos a Sagunto, donde establecimos el campamento base, y desde allí pues nos fuimos a la provincia de Alicante y ya retrocedimos para volver a Valencia, y que fue a acabar nuestra experiencia debajo de la estatua del Cid, pues allí nuestro último periplo musical, y ya dando fin a la aventura. ¿Cómo fue ese momento, ese momento final?
Porque eso tiene que tener también mucha emoción, igual un poco como lo del principio, ¿no? Ese momento final tiene dos componentes. Uno, el emotivo de por fin estamos a los pies de la estatua del Cid, después de haber estado a los pies de la estatua del Cid en Burgos. Entonces la parte emotiva es esa. Pero el otro componente es que circular con las bicicletas, con los instrumentos y demás por Valencia, aunque tiene muchos carriles bicis, no lo conocíamos y allí tuvimos un caos circulatorio importante. Entonces, los dos momentos más recordables del último día es la dificultad para recorrer Valencia sin conocerlo en bicicleta y con instrumentos, con todo, y bueno, pues conseguir acabar, y que incluso estábamos preguntando, ¿dónde está el monumento del Cid? Pues no sé, vaya usted por allí. La avenida del Cid, no, la avenida del Cid está en el otro lado. Claro, no se llama la avenida del Cid, se llama la Gran Vía y es Ramón y Cajal, pero estuvimos por allí perdiendo el tiempo y medio perdidos. Entonces llegamos a los pies del Cid agotados. Y viendo un poco la salvación, ¿no? Por fin el Cid y Babieca saca los instrumentos y toca una jota, que hay que celebrarlo. Entonces la gente gritaba, había allí gente parada en los semáforos, a un niño que quería tocar el tambor. Bueno, y dijimos, por fin, hemos llegado. ¿Cómo viviste tú ese momento final, Juanjo? Pues parecido, pues una satisfacción muy lógica, una emoción importante, porque el comenzar ya la aventura, el planteárnoslo ya era un reto desde todo punto de vista, sobre todo con las sospechas físicas de que si éramos capaces de hacerlo o no hacerlo, que lo conseguimos, eso se superó perfectamente, y desde luego por los otros dos motivos que habíamos comenzado el camino, por el tema cultural, por el tema literario, que ya hablaremos que ahora a continuación de lo que hemos conseguido, y desde luego por el tema musical también, de que lo hicimos extendiendo nuestro folclore y nuestra música a los pies allí de la estatua del Cid en Valencia. Desde luego pues fue el motivo, pues yo creo que el más importante, ¿no? Porque el estrés del comienzo era muy importante, pero el final, pues desde luego de decir, hemos cumplido. Hablaba Juanjo de la parte que hay más allá, de una vez que han terminado esta gran aventura, porque todo, aunque lo ibais contando poco a poco, íbamos teniendo conocimiento en los medios de comunicación, a través de redes sociales, le habéis dado unidad en un libro que, digo yo, estarán empezando a hacerlo. Que va, lo tienen ya prácticamente terminado, ¿verdad? Lo tenemos aquí. La verdad es que todo el tiempo que hemos estado en el camino hemos ido discurriendo cosas al respecto. Por ejemplo, en el sitio donde ibas, en cualquier lugar, que menos que leer la parte del capítulo del Cantar del mío Cid que se refería a ese lugar. Luego en algún momento se nos ocurrió, ¿y por qué no hacemos un pequeño poema parecido a lo que dice el Cantar del mío Cid con nuestra aventura? Si el Cantar del mío Cid habla de la afrenta de Corpes o habla de la defensa de un castillo, pues nosotros hablamos de la conquista de ese castillo en nuestro lenguaje. Luego por la noche, aparte de planificar la etapa del día, recordar un poco las incidencias y sacar las fotos, nos juntábamos para hablar del tema y dijimos, bueno, pues vamos a ver, capítulo del Cid que habla de la conquista de Valencia. Entonces el Cantar del mío Cid dice aquí, otro día se puso en marcha mío Cid el de Vivar, y pasó frente al ama por la hoz abajo va, pasó por Rubierca y por Ateca, que está delante, así es como dice el cantar. Entonces nosotros luego hacíamos nuestro cantar del Medicid, cabalgan a Montuenga cantando mañanitas, y en el cister de la huerta honran a Santa María, Monreal de Ariza al labrador celebra, dulzaineros del cielo bajan a la tierra. Y eso, cada etapa suponía una rememoranza de las aventuras del Cid y una rememoranza en castellano y en poesía más o menos vulgar y tal de nuestras aventuras. Eso fue cogiendo cuerpo, al final se convirtió en una tradición que cada noche, además de programar la etapa, recordáramos un poco el tema, y ya sobre la marcha íbamos componiendo nuestro cantar del Medicid, que sería parte del Camino del Medicid, que es el libro que tenemos ya preparado. Que está ya a puntito de terminar, decimos, ¿no? Le faltan algunos retoques. Ya está prácticamente... Además en un formato en el que se puede manejar con agilidad, ¿no? Y se puede llevar. Para la mochila. Para la mochila. Y ya tenemos, por ejemplo, pues la cuarta salida con su
con su esquema, cada etapa tiene sus fotos, su diseño, su texto, temas culturales de cada uno de los sitios donde hemos pasado, incluso a lo mejor literatura española que ha tratado de ese tema. Si pasamos por Orihuela, pues recordamos a Miguel Hernández, o si pasamos por Alcira, pues al cantante Raimon, o si pasamos por Atienza, pues a Juan Bravo, o a los comuneros, o estas cosas. Entonces, intentando integrar un poco literatura, Castilla, los Médicis, nuestra aventura. Bueno, es un tema cultural ameno y es una manera de recordar con alegría y de aportar algo al Camino del Cid. Y es una manera de demostrar que la edad no es un impedimento para llevar a cabo aventuras que posiblemente personas mucho más jóvenes que ellos, ya se lo puedo asegurar yo, no harían, porque es una aventura tremendamente completa. ¿Cómo animaríais a la gente con edad y sin edad a que viva este tipo de experiencias, que sin duda a vosotros os ha unido más todavía? Está el tema del compañerismo. 5 amigos pasando 6 días por ahí por la Castilla, durmiendo en sitios destacados, tocando, haciendo deporte. Entonces el compañerismo es una parte importante. El paisaje cultural es incomparable, ir por toda la Castilla, por los caminos, viendo las aliagas florecidas, el campo florecido, las atalayas, los castillos. El tema deportivo está clarísimo que hacer 60, 70, 80, 100, 105 kilómetros en un día es beneficioso para la salud, e incluso demostrado está que estamos todos en la década de los 60, los 70, con lo cual es fácil. Entonces, todos son aspectos positivos, porque incluso no hemos llegado a tener incidencias de carretera, ni de accidentes, ni de una osteoartritis o una picadura de un insecto, nada. 2 mínimas caídas en un par de situaciones, pero muy soportables, y prácticamente nada más. Las incidencias han venido sobre todo fuera de las etapas. Quiere decirse que es mejor estar haciendo ciclismo que quedarse parado en casa, porque ahí es cuando te aparecen las cosas. Sin duda, Juanjo. ¿Cómo animarías tú a la gente que nos esté viendo? Algo parecido, unir 3 aspectos en nuestro caso, ¿no? Que en otros casos pueden ser otros, pero el tema deportivo, el tema cultural y el tema musical. O sea, esos 3 aspectos se daban de alguna forma entre nosotros, entre un grupo de amigos que estábamos trabajando en el GUSUR, y animándonos a ver si lo empezamos, pues lo que hicimos. Y desde luego pues no es tan complicado, porque sí somos aficionados a la bici y hacemos bici normalmente, pero bueno, tampoco somos unos de estos aficionados locos que se hacen 200 kilómetros ahí casi todos los días, no. Una cosa normal, se puede hacer perfectamente, y desde luego todos son beneficios. Nosotros no tuvimos ningún incidente desde el punto de vista físico, un pequeño arañazo que me hice yo y una pequeña caída de José María, y nada más, absolutamente nada más, o sea, prácticamente nada. En 2000 y pico kilómetros no tuvimos ningún incidente, y desde luego todas las ventajas culturales y musicales que hemos contado, pues desde luego no tienen parangón. Desde luego muchísimo mejor que estar en casa de forma sedentaria. Los Médicis no se van a estar quietos, salís de vez en cuando con la gente del Colegio de Médicos para animarles también a seguir haciendo deporte, y yo no sé si vais a dar el salto a otros caminos, si os lo planteáis. De momento nos vamos conformando con los próximos objetivos. Publicar el libro, tenemos ya programada la siguiente etapa con los compañeros del Colegio de Médicos, seguramente será un trozo del ramal de Albarfáñez, con la compañía y la colaboración de Cristina Toledano, que es la persona que lleva el senderismo y la prensa en el Colegio de Médicos. Intentaremos ir a Burgos también para hablar con la gente del consorcio, presentarles el libro y que nos den el diploma de haber hecho el Camino del Cid, porque el Camino del Cid tiene sus credenciales que hay que ir sellando. Aquí tenemos el salvoconducto, que lo vean. En cada uno de los sitios. Entonces está especificado que en las 7 provincias que componen el consorcio del Camino del Cid hay que sellar en varias localidades para que te den el diploma final. Entonces nuestra pretensión es ir a Burgos y que nos lo den en mano, porque además el consorcio está muy satisfecho con nuestra colaboración y les encantó nuestra idea. Y luego pues ya veremos si seguimos con otros caminos. Pues vamos a seguirles muy de cerca. Por lo pronto estaremos muy pendientes, informarnos de cuándo hacéis público, con una gran presentación, imagino,
ese libro que seguro que va a servir de mucho a muchos turistas y a mucha gente que va a descubrir parte del territorio de este país y también ahondar un poco en la cultura. Muchísimas gracias a los dos, José María Alonso y Juanjo Palacios, hacerlo extensivo al resto de los Medicit. Enhorabuena por esa gran aventura y enhorabuena por lo que decíamos un poco en esta entrevista, por demostrarnos que la edad no es un problema, sino que para muchos nos tiene que servir de ejemplo para aprender. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias también a ustedes. En 7 días más protagonistas y abrimos de nuevo este Calle Mayor a más gente que tiene muchas cosas que contar.